¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 9 de la mañana, hora en la que damos comienzo a nuestro webinar Cómo construir un portafolio estratégico de inversiones. Antes de invitar a nuestros expositores, les quiero dar contexto de la charla de hoy. El inesperado resultado de la Convención Constitucional ha generado fuerte ruido en las expectativas económicas. La incertidumbre ha sido protagonista del escenario en el último tiempo y, como ya sabemos, esto nunca ha sido una buena noticia para la economía. Sin embargo, la incertidumbre no debe ser confundida con el riesgo, ya que este último puede ser modelado y medido, pero la incertidumbre no. El día de hoy presentaremos un marco general sobre el comportamiento de los activos del último periodo y además destacaremos los aspectos relevantes a considerar al momento de construir un portafolio de inversiones. Me acompañan Alfonso Starlit, jefe de asesoría, y Pablo Ursúa, gerente comercial, ambos de Sur Inversiones. Buenos días, Alfonso, Pablo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Denise. Buen día a todos. Para todas las personas que se han conectado el día de hoy, les comento que tenemos un chat disponible en el cual pueden ingresar sus consultas y vamos a tratar de dar respuesta a todas al final de las exposiciones. Bueno, Alfonso, tú comenzarás entonces con el análisis y comportamiento del mercado y luego le daremos paso a Pablo. Perfecto, Denise, gracias. Bueno, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Comencemos y empecemos hablando de cómo ha sido el comportamiento de la renta variable de los principales índices bursátiles durante estos primeros seis meses, cómo ha sido el semestre en cuanto a retornos. Y la respuesta es clara, hemos tenido unos muy buenos primeros 6 meses, con Estados Unidos nuevamente a la cabeza liderando estos retornos con rentabilidades, números bastante sólidos, cercanos al 21,7%. Recordemos que actualmente, esta semana, ya está empezando a publicarse la temporada de resultados corporativos del segundo trimestre, para los que se esperan grandes avances en cuanto a las utilidades. Podemos estar hablando de sorpresas positivas, crecimiento de utilidades de más de un 60%. Seguido, su compañero desarrollado, su par desarrollado, el viejo continente, Europa, con una velocidad de crucero bastante relevante en esas personas o en esos casos de contagio que disminuyen fuertemente, población, porcentaje de población que empieza, como decía, con esa velocidad fuerte y ya estar con 2 vacunas dentro del cuerpo. En tercer lugar, destacar, pese a ese retorno que está algo más rezagado de los que veíamos anteriormente, emergentes. Y destacar porque en los 2 últimos meses hemos visto una recuperación bastante sólida. Hace tan solo 2 meses nos encontramos en un rendimiento con retornos prácticamente planos, sino con algún retroceso. En cuarto lugar, y bastante más rezagado de los pares que estábamos conversando anteriormente, vámonos a Asia, dentro de Asia, al mundo desarrollado, Japón, con retornos que llegan o están próximos al 4%. Y para terminar, el último en la fila, luchando con esos miedos internos que tú bien comentabas, Denise, que profundizaremos posteriormente, se encuentra muy rezagado el IPSA, con retornos prácticamente planos, prácticamente cero, que van variando, van corrigiendo, se van situando en territorio positivo o negativo según va avanzando los días, ¿verdad? Bien, una vez que hemos hablado de cuál ha sido el desempeño, de cómo se han comportado los principales índices en estos primeros 6 meses, vayamos al ámbito local y empecemos a hablar de cómo han ido evolucionando los acontecimientos, ¿verdad? Cómo se han ido estos hechos impactando en la forma de plantearnos, de estructurar las carteras de inversión, sobre todo con gran incidencia en los 2 últimos años. Vamos viendo esta evolución. Empezamos a una situación previo al estallido social, ponemos una Plaza Italia que tenía césped, tenía flores, tenía farolas, ¿verdad? El inversionista local, el inversionista chileno, tenía un marcado sesgo nacional. La mayor parte de los activos que conformaban su cartera, su portafolio de inversiones, estaban invertidos en el sector local. Tampoco había mucho incentivo a mirar puertas fuera de Chile, porque los retornos, prácticamente en cualquier tipo o clase de activos, nos acompañaban. Teníamos una mirada de largo plazo, debido en gran parte a esos retornos, no mirábamos el corto plazo, estábamos tranquilos y se empezaba a tener, sobre todo en 2017, 2018 ya, una buena tónica en ese crecimiento importante de los activos alternativos.
Posteriormente, ya adentrándonos a finales del 2019, vivimos lo que todo el mundo, conocemos, que fue en primer lugar el estallido social y posteriormente un riesgo totalmente exógeno que acabó impactando en Chile, en el ámbito chileno, tanto en renta fija como renta variable. Después indagaremos más, pero lo que se empezó o empezamos a observar es un aumento, como ustedes pueden ver, ¿bien? Y también lo hemos ido nosotros adaptando en las carteras, en los portafolios de inversión, una preferencia por inversiones en dólares, ¿de acuerdo? Una moneda que podíamos tener cierta presencia de manera algo más indirecta, pero ya los clientes, los inversionistas, ¿verdad? Ese paso que hemos vivido de ahorradores, activos tranquilos, prácticamente seguros, que hacían honor a su nombre, renta fija, hemos visto cómo hemos pasado de ahorradores a inversores. En este paso, una pieza clave importante es, bueno, abrir el abanico de monedas, ¿verdad? Darle más cabida a los dólares, pero dar cabida a dólares teniendo la custodia no en el ámbito local, sino traspasando la custodia fuera de nuestras fronteras, llegando a Estados Unidos. O sea, aquí empezamos a ver los grandes beneficios de esa palabra clave en inversiones, que es diversificación. Bueno, 19 de octubre de 2019, penalización durante todo 2020, mucha volatilidad, un exceso de volatilidad, una gran penalización, principalmente a la renta fija. Como decía, y con la excepción del año pasado, si ajustamos la renta fija, el activo por riesgo, nos encontrábamos con el mejor activo ajustado por riesgo si lo comparamos con la renta fija internacional, con la renta variable local y también con la renta variable internacional. Empezamos a ver ya meses, periodos que se expandían en ese territorio negativo. Y empezó a ganar mucha más importancia, fue clave, ser selectivos a la hora de realizar nuestras inversiones, diversificar pero de manera eficiente. ¿De acuerdo? Aquí teníamos que incorporar activos que nos ayudaran, que nos complementaran a los activos tradicionales. Empezamos a priorizar la liquidez de manera recurrente. Tenemos una mirada más de corto plazo, fruto de esta incertidumbre, fruto de este riesgo a futuro. Y sin ningún tipo de duda seguimos potenciando instrumentos que nos acompañen, que nos protejan nuestro patrimonio. Después los conversaremos, ¿no? Que le den ese resguardo de inembargabilidad. Bien, una vez que salimos de 2020, nos adentramos en 2021, donde lo podemos representar como un año, sobre todo un año que volvió a atacar fuertemente la renta fija. Dos periodos bastante diferentes, pero hemos visto unas alzas de tasas a nivel internacional y evidentemente en Chile a nivel local. Se empieza, ¿no? en ese camino, en esa búsqueda de la que nosotros nos hemos hecho cargo como compañía, se empieza a incorporar de nuevo activos alternativos, tanto locales como internacionales. Empezamos a sopesar la liquidez en busca de un mayor retorno, de dar tranquilidad a la cartera con flujos. Sí o sí, después lo conversaremos, lo hemos visto en la anterior diapositiva, el gran beneficio de incorporar, ampliar la diversificación, incorporar renta variable, teniendo una mirada más de largo plazo, y lo que es un hecho histórico en el ámbito negativo, nos adentramos en un comportamiento muy negativo en la parte de renta fija nacional, prácticamente en todas las categorías que podemos observar. Bueno, ¿cómo nosotros como compañía hemos ido adaptándonos a estas circunstancias? Empecemos hablando de diversificar, de traspasar la custodia fuera de Chile, en Estados Unidos, bien, de incorporar dólares. ¿Cómo eso nosotros como compañía lo hemos vivido? Y aquí ustedes pueden ver cuál ha sido la evolución en el patrimonio administrado, en el AUM, en nuestra plataforma internacional de inversiones Pershing. Fíjense que previo al estallido social, el patrimonio administrado por nosotros eran cercanos a los 50 millones de dólares. A día de hoy superan más los 620 millones de dólares. En cuanto a las cuentas aperturadas, exactamente igual. Pasamos de tener cerca de 320 cuentas a ver un incremento de casi un 600%, es decir, a día de hoy tener más de 2.200 cuentas. Ese incremento, esa verticalidad, ese crecimiento que hemos visto en los últimos 12 meses de más de un 300%, la mayor parte, después en la diapositiva siguiente lo complementaremos, la mayor parte de este AUM
está basado en fondos mutuos. Y fíjense, es relevante porque podemos trabajarlo y habla de ese poder diversificatorio. Casi cerca del 40% está en capitales previsionales, APBB y depósito convenido. Bueno, ¿y cómo les ha ido a nuestros clientes? Veíamos el comportamiento de la renta variable. ¿Cómo les ha ido a nuestros clientes en las carteras que nosotros recomendamos de Empersing? Bien, nosotros tenemos dos tipos de carteras. Una que trabaja la parte de renta variable y dos que trabajan la parte de renta fija. El comportamiento en los últimos 2 años, en estos cambios que hemos ido viendo y acoplándonos a los mismos, ha sido un desempeño muy, muy positivo. Por aquí vemos el gran beneficio que es incorporar esta clase de activos cuando tenemos un horizonte temporal que nos acompaña. La primera parte, ustedes pueden ver el comportamiento de la cartera de renta variable internacional, la parte de arriba. En la parte de abajo, el comportamiento de la cartera de renta fija, la cartera recomendada de renta fija internacional. Esta es la foto a día de hoy. Lo relevante es que son carteras que son flexibles, que son ágiles, que son sencillas, que son eficientes. Aquí buscamos eficiencias desde todo punto de vista, del punto de vista de los retornos, del punto de vista también de las remuneraciones, de los costes. Son estrategias, como decía, activas, que tienen un monitoreo constante por parte de nuestro equipo de estrategia y que se van acoplando, se van amoldando a la situación actual y principalmente a las expectativas que tenemos. Bien, sigamos hablando en este caso de la renta fija, de la volatilidad que hemos vivido, que nos acompañó durante todo el 2020, que estamos viendo cómo se ha agudizado durante todo este 2021. Y como pueden ver, aquí lo que observamos es el rendimiento. Anteriormente hablaba de 2 periodos en la renta fija local, renta fija nacional, en todos los tramos, ¿no? Los primeros 45 días de mes hasta prácticamente finales de febrero y posteriormente hasta el día de hoy. Y como ven, lo que muestra la diapositiva, el gráfico, son los retornos, cómo han ido variando de manera diaria. En este caso, Sura Renta Local UF, que es el fondo que nosotros recomendamos para nuestros clientes, para la parte de renta fija nacional, fondo que está linkado a la UF en más del 90%, con una duración media-baja, media corta, alrededor de los 2,7, 2,8 años. Bien, se dan cuenta de cuán variable ha sido este año, está siendo este año para los activos locales. Y esto no solamente para este fondo particular, hablaba anteriormente de toda la categoría de renta fija. Aquí mostramos cuál ha sido el desempeño. Vemos hasta mitades de febrero un desempeño muy atractivo para el componente local y posteriormente, debido a la idiosincrasia propia que estamos viviendo, debido a estos retiros sucesivos, ¿verdad?, de la parte obligatoria, debido a estas emisiones, ¿verdad?, que hemos visto en el ámbito bonos de gobierno, bonos corporativos, hemos visto cierta complicación, cierta sequedad, mercado y líquido, desempeños negativos. Desempeños negativos, yo creo que lo más icónico, lo más destacable en este caso es, bueno, veamos cómo ha sido la evolución del multifondo E. Ya sabemos que cuando hablamos de renta fija, hablamos de duración multifondo E, la duración más larga que podemos tener en el ámbito de la renta fija, más de 8 años. Un desempeño cercano al 10% en territorio negativo, desempeño históricamente negativo. ¿Y esto por qué? Porque lo que hemos observado ha sido esa segunda parte del trimestre, según íbamos avanzando en el primer trimestre y se ha agudizado en este segundo trimestre, un alza muy fuerte de las tasas de interés. Bien, producto también de lo que estaban haciendo los bonos del Tesoro americano a 10 años, un alza relevante, había miedos, el mercado no creía o empezaba a no creer esa temporalidad de la que hablaba la Reserva Federal en relación a la inflación. Y aparte vivimos, como decía anteriormente, esos retiros sucesivos que impactaron fuertemente, ¿verdad?, en el mercado local, agudizando, imprimiendo más volatilidad, aumentando las tasas de interés en todos los plazos, por tanto, castigando el activo local. ¿Qué ocurre? Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la renta fija nacional. No toda la renta fija es igual. ¿A qué nos referimos? Bien, nosotros en Sura podemos trabajar todas las categorías, todas las duraciones, todo el abanico de posibilidades de este instrumento. Es decir, podemos ir, vámonos a la parte izquierda, desde instrumentos que replican los comportamientos, que invierten una gama amplia de depósitos a plazo, los fondos money market, Sura renta depósito,
fondos ligados a papel nominal en pesos, fondos que tienen duraciones menores al año, hablamos de Sura renta a corto plazo, con un equilibrio en moneda entre peso y UF, fondos que ya van adquiriendo algo más de duración, pero de momento algo más acotados, como Sura renta local UF, fondo que anteriormente mostrábamos, fondo que recomendamos, duraciones de 2,7, 2,8 años. Seguimos avanzando en duraciones, con Sura renta bonos, con Sura renta activa, fondo este último flexible, con cierto grado o rango de movimiento, y ya podemos extendernos hacia los fondos de más largo plazo, más duración. Ahí vemos Sura renta a largo plazo, con duraciones alrededor de los 6 años, hasta llegar hasta el multifondo E, con duraciones superiores a los 8 años. Esto es importante, hay que conversar con nuestros asesores, ver en qué fondos, ¿verdad?, tenemos esas tolerancias o qué tolerancias podemos tener para, según que cada uno de los fondos, dónde nosotros nos encontramos a gusto, ¿bien?, para poder abordar de manera más positiva, de manera más constructiva, este panorama que ya hemos vivido y que seguiremos viviendo en los próximos meses. Bien, para terminar, y también un tema clave, importante, segundo tema importante cuando hablamos de la renta fija, y esto lo tenemos que siempre tener presente, y es que siempre, y hay que ser tajante, siempre la renta fija nacional se ha recuperado en el tiempo. Lo observamos el año pasado, también recomendamos este fondo que ustedes pueden ver, Sura renta local UF, estallido social, vimos una baja muy fuerte, muy severa, nunca habíamos visto una baja intradía tan relevante. Me acuerdo de multifondo E con caídas cercanas al 5%, recuperaciones también del 5%. ¿Bien? Posteriormente, apogeo de la pandemia, caídas en prácticamente 4 semanas, 5 semanas, mes y medio, cercanas también al 4%. Y lo que mostrábamos es que, de nuevo, con un horizonte temporal de mediano a largo plazo, los fondos, el activo, tendió a recuperarse, tuvo una recuperación plena. Y en esta parte final, exactamente igual, vemos un castigo adicional que se escapa de los fundamentos, con periodos, como ven ahí, como ven en la parte final, donde hemos tenido semanas, días, donde se producen estos rebotes. ¿Qué queremos enseñar con esto? Lo que queremos enseñar es que tenemos que tener un portafolio flexible, que se siga adaptando a las condiciones actuales, pero lo que no recomendamos bajo ningún tipo de concepto es hacer estas estrategias que buscan adelantarse a los movimientos del mercado, estas estrategias de market timing, porque queda demostrado, y el año pasado fue un año bastante descriptivo, bastante educativo de lo que no hay que hacer. Estas estrategias no agregan valor a las carteras de nuestros clientes. Bien, hemos englobado en esta primera parte desempeño de las bolsas internacionales, hemos hecho hincapié en la evolución, en cómo hemos ido adaptándonos todos como inversionistas, ampliando la diversificación, incluyendo dólares en nuestra cartera, incluyendo custodia fuera de Chile, y hemos hecho este repaso al ámbito de la renta fija local. Muchas gracias, Alfonso. Muy clara tu presentación. Bueno, Pablo, a ver si nos acompañas y ayudas ahora a darnos asesoría para estructurar una cartera de inversión estratégica. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, ahora me toca ver de qué manera podemos plasmar todo lo que nos contó Alfonso en una estrategia de inversiones o una estrategia patrimonial. Nosotros siempre hemos reforzado que Sura Inversiones se dedica a una sola cosa, que es administrar el patrimonio de las personas. Y dado eso, es que tenemos un modelo de asesoría muy claro para transmitir a nuestros clientes, que consta de 4 etapas. La primera es conocer en profundidad al cliente, seguimos con la personalización de la estrategia de inversión, continuamos con la recomendación de inversiones y después está el acompañamiento durante todo el ciclo de vida. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas en detalle. Comencemos con conocer al cliente. Aquí nosotros vemos 4 pasos donde nosotros nos damos todo el tiempo en conocer al cliente en todas estas dimensiones, partiendo por la radiografía del grupo familiar. Si es que la persona es soltero o soltera, casado o casada, separado o separada, si es que tiene hijos, si es que tiene familias dependientes de ellos, entre otras cosas.
Seguimos con conocer la radiografía del patrimonio actual completo y cómo está gestionando los riesgos. Vamos a después a andar en un temazo que son los riesgos de las personas. Bueno, la radiografía patrimonial es muy importante, dado que si que ellos deciden invertir con Sura, nosotros tenemos que conocer lo que tienen invertido en todas las otras instituciones, si es que fuese el caso, dado que si es que no lo conocemos, le vamos a hacer una recomendación incompleta y podríamos estar asumiendo riesgos innecesarios en caso de no conocer su patrimonio completo. Seguimos con los objetivos de las inversiones. Hay objetivos que son de horizonte largo, como la pensión, objetivos que son de horizonte medio, como la educación de los hijos, la educación universitaria, objetivos que son más cortos, como ahorrar para el pie de una propiedad, como para irse a vacaciones, comprarse algún bien material. Seguimos después con la capacidad y la disposición a tomar riesgo. Aquí vamos a ahondar harto porque es un gran tema que nos interesa mucho. La capacidad a tomar riesgo es simplemente el tamaño de mi patrimonio. Mientras más patrimonio yo tengo, más capacidad tengo para abordar el riesgo. Y la disposición es qué tan dispuesto estoy a tomar riesgo. En el fondo es la guata, ¿ya? ¿Cuánto aguanto las volatilidades de los activos financieros? Después continuamos con el grado de conocimiento del producto. Es decir, cuando invierta en una cartera, tengo que tener la certeza de que en el activo en el que estoy invirtiendo lo entiendo, conozco de qué se trata, conozco lo que tiene adentro en el caso que sea un fondo, conozco el nivel de sofisticación, si es que tiene derivados o no, por ejemplo, conozco el costo, conozco la performance pasada, entre otras cosas. Y por último, el grado de involucramiento que voy a tener en las inversiones. Hay gente que no tiene tiempo, hay gente que no le gustan las inversiones y simplemente quieren delegarlo todo en la gestora en la cual tienen sus inversiones o en el asesor. Y hay otros que les gusta el tema, tienen más tiempo y quieren co-construir el portfolio junto a su asesor de inversiones. Y para ello es muy importante tener ese punto muy claro. Ahondemos en los riesgos. Nosotros vemos dos tipos de riesgos. Están los riesgos de la inversión como tal, y después están los riesgos de las personas que pueden hacer que la inversión se vea mermada. Después les voy a explicar por qué. Hablemos de los riesgos de la inversión. Está el riesgo de mercado, que es cuando los precios de los activos cambian de valor durante el día o durante un tiempo. Principalmente se mueven por las expectativas y se mide con la volatilidad, el principal indicador del riesgo de mercado, la volatilidad de las inversiones. Después estamos con el riesgo de tasa de interés, que cae dentro de la categoría de riesgo de mercado, pero está más focalizada en la renta fija. Todos sabemos que cuando las tasas de interés de mediano y largo plazo suben, el valor actual de los fondos de renta fija o de los bonos cae. Y cuando las tasas de interés de mediano y largo plazo caen, el valor actual de los fondos de renta fija sube. Es decir, cuando hay perspectivas de que las tasas vayan a subir, uno tiene que tomar inversiones de renta fija con corta duración, y cuando uno cree que las tasas de interés van a caer, uno tiene que tomar inversiones en renta fija con duraciones más largas. Después está el riesgo de crédito, que es simplemente cuando uno, dentro del mundo de la renta fija, uno adquiere un bono o compra un fondo, hay que asegurarse que el emisor de este bono te pague. Hay muchos casos en que no ocurrió, sobre todo últimamente. Tenemos el caso de, LATAM Airlines en su minuto, Enjoy, hoy día está Core Group Banking, entre otros. Y también está el riesgo de moneda. El riesgo de moneda cuando uno invierte en inversiones internacionales, hay dos riesgos los cuales uno se enfrenta respecto a invertir en acciones nacionales. Está el riesgo del tipo de cambio. Si voy a invertir en la bolsa norteamericana, en un fondo del S&P 500, tengo el riesgo de mercado del activo y también el riesgo de peso dólar. Si voy a invertir en un fondo europeo, tengo el riesgo de las bolsas europeas, el riesgo de mercado, y también tengo el riesgo de moneda peso euro. Y así suma y sigue. Mercados emergentes está peso contra la moneda emergente. Después están los riesgos de las personas, está el riesgo de longevidad. ¿Qué pasa si vivo más de lo que uno tiene proyectado? Para ello hay seguros, por ejemplo, rentas privadas o rentas vitalicias. Riesgo de salud. ¿Qué pasa si a mis seres queridos o a mí me da una enfermedad catastrófica y no tengo un seguro complementario o un seguro catastrófico asociado? Voy a tener que desinvertir gran parte de mi patrimonio para hacer frente, para cubrir esta enfermedad.
del riesgo de los desastres naturales. ¿Qué pasa si es que tengo mi propiedad pagada, dado que ya pagué mi crédito hipotecario, y viene un terremoto y parte de mi casa se destruye? Voy a tener que desahorrar para volver a construir esa parte de la casa. Después está, bueno, la pérdida de trabajo. Hoy día hay muchos créditos de consumo en los bancos, los ofrecen con este seguro adicional en caso de cesantía. Y también están los riesgos más cotidianos, como robos, clonación de tarjeta, bueno, choques en caso de los autos, etc. La disposición a tomar riesgo, cuando lo mencioné dentro del conocimiento del cliente, hay varias formas. Aquí nosotros quisimos transmitirle y hacer una retrospectiva de cada uno, cómo cada uno de ustedes reaccionó en estas tres situaciones. Crisis subprime 2007-2008, cuando las bolsas en 6 meses cayeron 40%, incluso más, y el fondo A de la AFP, de las AFP, cayó en ese entonces un 40%. En la crisis sanitaria, en marzo del 2020, cuando empezó esto, y las bolsas tuvieron la caída más rápida de la historia. En un par de días cayeron un 20% o más. Después se recuperaron, todos sabemos la historia, pero hubo un shock muy grande. ¿Cómo reaccioné ante eso? Y después, para los más conservadores, en el estallido social, y posterior a ello, hasta el día de hoy, la renta fija ha tenido un comportamiento muy errático, con mucha volatilidad, incluso negativo este año. Tan negativo que el fondo E, tal como lo comentó Alfonso, ha rentado menos 10% nominal este año. Entonces, ¿cómo he reaccionado en cada una de estos eventos? Y aquí y esto te va a dar una noción de cuál es mi disposición a tomar riesgo. Pasemos al segundo punto dentro del modelo de asesoría, que es la personalización de la estrategia de inversión. Aquí tenemos dos maneras de construir un portfolio. Una vista de arriba hacia abajo, que es con una visión estratégica, que es el Asset Allocation estratégico. ¿Qué es esta definición? Simplemente busca complementar el patrimonio financiero con el patrimonio inmobiliario y con el ingreso principal, y pensar como el patrimonio de una persona de una manera global y complementaria. Todo debe tener una armonía y una diversificación acorde. Por ejemplo, siempre me gusta decir este ejemplo, si una persona tiene una propiedad y también tiene departamentos para renta, en su patrimonio financiero no es recomendable que tenga fondos inmobiliarios, dado que ya tiene una inversión importante dentro de su patrimonio completo en el mundo inmobiliario. Eso es el allocation estratégico, pensar de en una manera integral. Y para el patrimonio financiero nosotros tenemos 5 categorías de activos, que está money market o caja, tener siempre plata en caja para necesidades de corto plazo que puedan salir, renta fija local, renta fija internacional, renta variable y activos alternativos. Y para cada uno de los perfiles, para la disposición a tomar riesgo, es que nosotros generamos ciertos rangos de recomendación de cada uno de estos activos. Y en cada uno de ellos recomendamos tener un porcentaje en caja, tener un porcentaje en renta fija, en renta variable y también en alternativos, fíjense. Dentro de estas 5 categorías que les acabo de mencionar, que es el allocation estratégico, viene después el táctico, que es dentro de cada una de estas categorías hay subcategorías. Por ejemplo, en renta fija viene la renta fija, dentro de la renta fija nacional viene la duración. Voy a invertir en duraciones largas o cortas. Voy a invertir en moneda, en peso o en UF. Emisores, voy a invertir en bonos del tesoro o del gobierno o en bonos corporativos o bancarios. Y así vienen distintas subclasificaciones lo cual nosotros llamamos allocation táctico. Y para esto nosotros tenemos un equipo de estrategia de inversiones que tiene un gobierno de inversiones de alto nivel, donde mensualmente generamos recomendaciones con carteras recomendadas para los clientes. Y nos hacemos cargo principalmente del allocation táctico. Entonces, cuando de repente, anteriormente nosotros eso ya lo cambiamos, enviamos comunicación a los clientes y les decimos, estamos sobreponderando la renta variable. Oye, ¿qué es sobreponderar la renta variable? ¿Cómo se plasma eso en un portafolio? Bueno, hagamos un ejemplo. En los recuadros que están acá, vayamos al perfil moderado. Cuando la compañía estamos largos en renta variable como hoy día, por ejemplo, retrocedamos. Estar neutrales significa tener 40% en renta variable y 60% en renta fija, tipo fondo C. Si es que la compañía estamos sobreponderando renta variable, eso significaría no irse 100% renta variable, dado que yo soy de perfil moderado.
sino que subir un peldaño en nivel de riesgo. Es decir, pasar de 40 a 60% en renta variable y en renta fija pasar de 60 a 40, al revés, a la inversa. Y por el otro lado, si estuviésemos subponderando la renta variable, es decir, estamos cortos, tendríamos que bajar un nivel, un peldaño en nivel de riesgo, es decir, pasar de 40% en renta variable a 20%. Y lo mismo con los otros perfiles. Lo que hicimos en los comienzos de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, es que nosotros recomendamos disminuir un peldaño en nivel de riesgo. Entonces, todas las personas lo que deberían haber hecho es esto, bajar un porcentaje en renta variable, pero no hacer estos movimientos bruscos. Sigamos con la explicación de la importancia de la diversificación. Los libros te dicen que el allocation estratégico en el largo plazo, o sea, es decir, una correcta asignación de los activos, renta fija, renta variable y alternativos, explica el 80% de los retornos que voy a obtener en mi portafolio a lo largo de los años. Y el allocation táctico, es decir, los movimientos suaves dentro de cada uno de estos activos, explica el 20% del retorno a largo plazo. Pero me ayuda muchísimo a gestionar los riesgos, muchísimo. Entonces aquí hablemos, por ejemplo, de renta fija internacional. Sé que ya tenemos definido qué porcentaje de mi portafolio va a estar en ese tipo de activo. Después tengo que tomar decisiones del tipo, invertimos en renta fija internacional de duración larga, de duración corta, con emisores bono del tesoro, con emisores en grado de inversión, que son con empresas con muy buena clasificación, empresas con clasificación high yield, que tienen una menor clasificación, pero te pagan más intereses, y así uno se va moviendo. Vayamos a las recomendaciones. Bueno, como les comenté, tenemos este equipo de estrategia de inversiones que, en base a un gobierno, a un governance de inversiones riguroso, genera las recomendaciones mensuales, y también tenemos un equipo de advisors que hace el delivery de esas recomendaciones mensuales, y los equipos de asesores, de asesores patrimoniales y asesores de inversión que tienen la responsabilidad de plasmar también dichas recomendaciones en las carteras de nuestros clientes. Y las recomendaciones son varias. Tenemos una recomendación simple que le recomendamos en base a horizonte y disposición a tomar riesgo, 1 o 2 fondos solamente. La cartera recomendada, que son recomendaciones sugeridas por perfil para horizontes largos de 3 a 4 fondos. Carteras selectivas, donde nos hacemos cargo que hay clientes que pueden tener seguros de vida con ahorro, que pueden tener solamente multifondos, que pueden tener solamente plataforma internacional purchasing, que pueden tener solamente plataforma internacional local, que son las alianzas con la arquitectura abierta, que es la arquitectura abierta nacional, no a través de purchasing, y también que pueden tener solamente fondos de inversión. Nos hacemos cargo de todo ello y generamos recomendaciones por producto también. Para los clientes que quieren involucrarse más en las inversiones, como lo vimos al comienzo, conocer al cliente, es que generamos también recomendaciones por tipos de activos. Por ejemplo, una persona que quiere invertir solamente en acciones europeas, dado que nosotros tenemos 150 fondos en nuestra plataforma local y más de 600 fondos en nuestra plataforma internacional, es que nos vamos a encontrar con más de un fondo norteamericano. Entonces, lo que hacemos en base al modelo de selección de fondos, recomendamos el mejor fondo en cada una de las categorías. Por ejemplo, Estados Unidos, Europa, Japón, etc. Después, para alguien que es más sofisticado aún y quiere invertir en alternativos, quiere invertir en commodities, quiere invertir en sectoriales globales, también tenemos recomendaciones. Una persona que quiere invertir en un fondo en el sector financiero, vamos a recomendarle el mejor fondo ETF o UCITS del sector financiero. Y así nos hacemos cargo de todos los tipos de activos, desde el más simple en las inversiones hasta el más sofisticado. Yendo al acompañamiento, porque esto aquí ya tomamos el rol de psicólogos también, porque hay dos tradiciones en las finanzas, o dos grandes corrientes. Están las finanzas tradicionales y las finanzas del comportamiento. Las finanzas del comportamiento han agarrado mucha fuerza en el último tiempo, dado que los libros de las finanzas se escribían pensando en que los seres humanos, hombres y mujeres, éramos racionales, pero no somos tan racionales como creemos. De hecho, tenemos muchos sesgos cognitivos y sesgos emocionales con las cuales tomamos decisiones en base a ellas.
Bueno, aquí tenemos a dos grandes próceres, premios Nobel de Economía, Eugene Fama a la izquierda y Richard Thaler a la derecha. Eugene Fama, él inventó las famosas eficiencias de los mercados, eficiencia fuerte, semifuerte y débil, y hablaba que los mercados son eficientes, y Fama y Thaler se lo ganó precisamente por su estudio en la economía del comportamiento. De hecho, tiene un libro espectacular. Así que, bueno, y esta conversación, que es un video que dura como media hora, muy recomendable, dado que cada uno habla sobre su enfoque. Aquí tenemos otra foto de Peter Lynch. Él es uno de los portfolio managers más exitosos de la historia. Él trabajó en Fidelity por más de 25 años y fue el PM del Fondo de Acciones Norteamericanas, se llama Fidelity Magellan Fund. Él obtuvo durante todo su periodo un retorno anualizado de 29%. Y él además ha escrito muchos libros, y en muchos de sus libros dice que el inversionista promedio de su fondo durante ese mismo periodo obtuvo un retorno promedio de 7%, es decir, muy lejos del 30% anualizado que él obtuvo como gestor. ¿Y por qué? Porque cuando habían caído la gente se asustaba y vendía y se perdían las recuperaciones, y cuando los fondos subían mucho, creían que iba a haber una corrección y vendían de manera anticipada. Entonces, esto es las finanzas del comportamiento, es el acompañamiento que intentamos transmitirle, darle a los clientes en el largo plazo. Hablemos de algunos sesgos. Vamos a partir con los sesgos cognitivos, que son principalmente, se dan por desinformación o por poca preparación en ciertos temas, pero esto es corregible. No así los sesgos emocionales. Bueno, aquí voy a abordar los principales. Dentro de los sesgos cognitivos está la contabilidad mental o mental accounting, que lo que dice es que las personas pensamos, o sea, por ejemplo, a cierto monto de plata, que sigue siendo plata, da lo mismo, le damos distintas clasificaciones. Pensamos distinto en 1 millón de pesos con horizonte largo, por ejemplo, destinado a la pensión, que en 1 millón de pesos destinado para las vacaciones del próximo año. Es 1 millón de pesos en términos tangibles o fungibles, pero cada uno le da un valor distinto. Estoy dispuesto a tomar más riesgo con ese 1 millón de pesos en platas para largo plazo, pero estoy dispuesto a tomar mucho menos riesgo para ese mismo 1 millón de pesos para inversiones cortas. Eso es la contabilidad mental, pensar por objetivos. Después está el sesgo a lo conocido. Alfonso lo mencionó, el sesgo local que teníamos en las inversiones previo al estallido social, y eso era principalmente porque uno le tiende a asignarle un menor riesgo a lo que conoce, siendo que no es así. Para que tengan nociones, Chile en el índice global de renta variable en los mercados internacionales pesa un 1%, y en el índice latinoamericano Chile pesa un 10% o menos, y uno tiende a tener más de un 20, 25, hasta un 50% de su patrimonio ubicado en Chile. Y eso es un graso error. Vayamos a los sesgos emocionales. Bueno, aquí ya nos traiciona la emoción. Es menos trabajable que los sesgos cognitivos. Bueno, voy a aquí abordar dos, principalmente los que me parecen más importantes ligados a las inversiones, que es la aversión a perder. Aquí uno tiene siempre más preferencia por prevenir pérdidas que buscar obtener ganancias. Hay mucha más gente conservadora y moderada que agresiva, en resumen. El sesgo de sobreconfianza, overconfidence, creernos más de lo que somos en ciertas materias. Oye, basta con ver Twitter para ver la cantidad de opinólogos que hay en política, en temas sanitarios, en inversiones, entre otros grandes temas de interés. Y por último, el efecto de disposición, que era el que se refería Peter Lynch, sobre que la gente tiende a vender activos ganadores temprano, en algunos casos, y también a mantener los perdedores por un tiempo muy prolongado cuando uno cree que van a recuperar. Dado esto, es que el inversionista promedio no logra capturar los retornos de los activos. Vayámonos aquí a un portafolio 50-50, que es una cartera moderada, son típicos fondos balanceados que están en disposición de los clientes tanto a nivel local como afuera. Un portfolio 50-50, 50 renta fija, 50 renta variable diversificada, en 20 años ha obtenido un retorno anualizado de 6,6. El inversionista promedio, simplemente 3%.
oye, un poquitito más arriba de la inflación. Eso quiere decir que los sesgos nos juegan muy malas pasadas y tenemos que hacernos cargo de ello. Y para eso es que uno tiene que tener los objetivos de inversiones muy claros, conocerse muy bien, plasmar objetivos de largo plazo y seguirlos con disciplina. Si uno no sigue los objetivos de inversión con disciplina, te van a jugar malas pasadas los sesgos. Bueno, aquí vayamos a la práctica. Principales errores de los inversionistas. Bueno, el primero es no hacer la pérdida esperando recuperar lo invertido, donde en algunos casos no hay por dónde. Vamos a poner un ejemplo, la Polar. Acordemos la Polar hace, no sé, 10 años atrás, cuando transaba 700 pesos, era la compañía de moda en la Bolsa Nacional, y bueno, después vino el escándalo, la gente no quiso hacer la pérdida inmediatamente, esperando que iba a haber un rebote, y ese rebote nunca llegó, nunca llegó. Hoy día es otra compañía absolutamente distinta. Tomar decisiones basadas en retornos pasados. Hablemos un ejemplo súper importante, que es las tecnológicas del año 2000. Subía el sector tecnológico, principalmente porque la gente invertía mirando por el espejo retrovisor. Esto nunca va a caer. Entonces todo se invertía hasta que, bueno, explotó la burbuja. Desconocer que la renta fija puede rentar negativo. Alfonso ya nos dio muchos ejemplos en torno a ello, pero la renta fija efectivamente puede rentar negativa, sobre todo si uno invierte en renta fija de mediano y largo plazo, con afecto expuesto a los riesgos de tasa de interés, que también los vimos hace un rato atrás. Hacer market timing, no dentro del allocation táctico, es decir, irme de Estados Unidos a Europa, sino que dentro del allocation estratégico. Acordémonos que el allocation estratégico explica el 80% de los retornos en el largo plazo. Y si me pongo a hacer timing con eso, la probabilidad de equivocarme es muy alta. El allocation estratégico se reestructura y se revisa y se hacen cambios suaves a lo largo del tiempo. Y el allocation táctico es donde uno va moviendo principalmente las perillas. Ahí está el caso de Felices Forrados, que te recomendaba cambios bruscos de irse del fondo A al fondo E, por ejemplo, de B a la. Buscar recuperar las pérdidas tomando más riesgo. Es decir, estoy en el fondo C, tuve una pérdida y quiero meterme al mercado bursátil para recuperar más rápido, es decir, me voy al fondo A. Eso es un graso error. Desconocer los riesgos asumidos. Y aquí quiero hablar de ciertas inversiones que están fluyendo a los bitcoins, donde el bitcoin tiene riesgos desconocidos para la gran mayoría de nosotros, y dado que tuvo un boom en los últimos 18, 24 meses, la gente entró y ganó, le fue muy bien, pero ha caído desde su peak más de un 50%. Y eso es porque simplemente la gente no conoce los riesgos de los tipos de activos que uno invierte. Ahora, está en discusión también si es que Bitcoin es o no un activo. Tomar decisiones apresuradas frente a eventos de volatilidad. Ejemplo, marzo del 2020, donde decía, oye, nos refugiamos, el mundo se va a acabar. Y simplemente lo que había que hacer, que fue la recomendación que nosotros transmitimos, era bajar un peldaño simplemente a nivel de riesgo, ver cómo avanzan las cosas, y si mejoran, volvemos y aumentamos este peldaño. No mirar la parte tributaria en las inversiones. Sobre todo para personas en alto tramo de impuestos. Si invierto en un activo nacional, vamos a poner un ejemplo que la ha ido muy mal los últimos 10 años, pero si invierto en la bolsa local con un retorno esperado de 30% versus en un activo internacional con un retorno esperado de 40%, es decir, 10 puntos más altos que la bolsa nacional, pero yo estoy en el tramo del 40% marginal en el global complementario, me conviene invertir en la bolsa nacional, dado que es libre de impuestos, versus la inversión internacional, que este 40% que obtuve, el 40% se lo lleva el fisco. No invertir en cierto activo solo porque ha obtenido un buen retorno en el pasado. O sea, por ejemplo, el S&P 500 los últimos 5 años. Todos los años se dice, no, el S&P 500 no va a rentar positivo este año porque ya corrió mucho. Bueno, sigue teniendo retornos espectaculares. Entonces, uno tiene que pensar mirándose adelante. ¿Cuáles son las perspectivas de los activos, de los mercados, de los países, de las regiones? O sea, que son buenas, sin duda que hay que estar, aunque hayan tenido 1 año o 2 o 3 años buenos hacia atrás. Bueno, eso era mi parte. Ahora Denise va a guiar una ronda de preguntas. Muchas gracias. Gracias a ambos por sus presentaciones sumamente claras, los mensajes cercanos. Creo que muchos de nosotros nos sentimos muy identificados con algunos de los mensajes y ejemplos.
Bueno, y siguiendo en la línea de los mensajes, como dijo Pablo, me gustaría realizar algunas preguntas que creo que son las más frecuentes del último tiempo. Y después vamos a dar paso a las preguntas de nuestros clientes que se encuentran conectados. Alfonso, ¿qué deberíamos hacer con la renta fija nacional en el caso de que hoy tengamos inversiones en multifondos de AFP o inversiones en fondos mutuos? Perfecto. Gracias, Denise. Evidentemente una pregunta muy, muy contingente, una pregunta que no deja de albergar esa incertidumbre que hemos visto manifiesta a lo largo de este año, con esa volatilidad que comentábamos en diapositivas anteriores. En primer lugar, lo que tenemos que pensar, que obedecer es, bueno, recalibrar, reajustar los riesgos. Lo comentaba anteriormente Pablo. Bueno, ¿qué situación tengo? ¿Cómo está mi cartera? En cómo enfrento mi futuro, con los riesgos, con esos mayores riesgos o riesgos implícitos que observamos. Y aquí podemos ver clientes que por una marcada, una gran aversión al riesgo, a la volatilidad que en el corto plazo, Pablo hablaba de rendimientos el año pasado en 2 días con caídas cercanas al 20%, siendo conscientes de esta volatilidad. Hay muchos clientes que no quieren asumir en el corto plazo, pese a los frutos en largo plazo, la volatilidad que nos da, los rendimientos negativos que podemos ver en renta variable. Hay clientes que solamente quieren estar en el ámbito de la renta fija nacional. Aquí, ¿cómo puedo recalibrar, reajustar, estructurar el portafolio? Bueno, trabajando con diferentes duraciones. Bien, nosotros es lo que hemos estado haciendo durante todo este año. Nosotros, a lo largo de 2021, hemos pasado de recomendar duraciones medianas altas, estábamos hablando de duraciones o neutralidad en duración, hablando en años, ¿verdad? 4 años, 4,3 años, a ir de manera paulatina, paso a paso, bajando la duración, donde a día de hoy nos parece adecuado recomendar duraciones medianas bajas, duraciones en cerca a los 2,8 años. Pero, Denise, para nosotros lo más importante, aquí nos vamos a apoyar con la diapositiva que ustedes están viendo, es que si tenemos los capitales de más largo plazo, si nuestro perfil puede tolerar, tenemos esa capacidad y esa disposición para asumir un porcentaje mayor de riesgo, lo que vemos es que dentro de un perfil conservador, vamos a ver 3 tipos de clientes. Una cartera 1, donde un cliente que tiene un horizonte superior a los 3 años para parte de su patrimonio, que decidió, ¿verdad?, a lo largo de todo este 2021, tener un porcentaje sin salir de su perfil, pero sí albergar hasta un 30% de renta variable, y que posteriormente incorporó esta clase de activos no tradicionales con esos complementos, esas bonanzas que dan al activo tradicional. Estoy hablando de los activos alternativos. Cartera 2, segundo cliente. Bueno, un cliente que quiere ser algo más precavido en cuanto a renta variable, un 20%, pero sopesa la liquidez, le da bastante más peso a la parte de activos alternativos. 20% en renta variable, 30% en activos alternativos. Y posteriormente una cartera 3, un cliente 3, que quiere estar invertido en fondos mutuos, que conoce los beneficios de los activos alternativos, pero de momento le gusta permanecer algo más aislado. Si es un cliente que llega al extremo de la renta variable, 30% de renta variable. Versus el margen de la derecha, un cliente que se movió a lo largo de este año en renta fija. Aquí la clave, Denise, es ver el comportamiento, cómo se han ido acoplando los beneficios, las capacidades que tiene una cartera que engloba activos diferentes, activos que se complementan, activos que se ayudan unos a otros, que bajan las correlaciones entre los que la conforman, versus una estrategia solamente basada en ese sesgo local, en un activo que nosotros consideramos que en el futuro cercano pues vemos un mejor comportamiento relativo para aquellos activos como renta variable y activos alternativos. Aquí, Denise, de nada sirve estructurar, ver composiciones de cartera. Pablo nos hablaba muy bien de ese asset allocation estratégico, tiene una mirada bien más top-down, ¿no? Una mirada más global, para posteriormente atajar y trabajar el corto plazo con la parte táctica, que es ir a hacer esos zoom. Bueno, ¿en qué renta fija me muevo? ¿Renta fija local, internacional, renta variable? ¿A través de qué vehículo de inversión trabajo? Activos alternativos.
linkados al dólar, no linkados al dólar, de deuda privada, capital privado, renta inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, de nada sirve poder estructurar estos patrimonios si no somos, como lo comentaba anteriormente Pablo, y es importantísimo, si no somos disciplinados, si cambiamos nuestra política de inversión de manera drástica, porque esto no nos va a agregar un valor en el largo plazo. Denise, y por continuar hablando de diferentes carteras, subamos un peldaño en perfil de riesgo, vayamos a un perfil moderado. Y exactamente igual, evidentemente, subimos los peldaños en renta variable. Como tenemos esa visión positiva, 50, 60% nos dan tranquilidad poder recomendar a los clientes. Sí o sí sigamos anclándonos, sigamos apoyándonos en activos alternativos y vemos cómo de nuevo podemos capear de manera más positiva, de manera más constructiva el temporal. Y esto solamente es un horizonte de corto plazo, estamos hablando de 6 meses, pero ya empezamos a ver las bonanzas. Con esos riesgos, con esa volatilidad, lo podemos ver. Bien, desde más o menos mitad de marzo hasta hace prácticamente 2 meses, volatilidad, un comportamiento algo correctivo en renta variable. Pero como si dejamos trabajar la cartera, si somos selectivos en los instrumentos en los que invertimos, si vamos haciendo ajustes a los mismos, paulatinos, sin salirnos de nuestro perfil, ¿verdad? También vamos a encontrar atractivos retornos y lo que es más importante, vamos a ver un largo plazo de manera más positiva. Gracias, Alfonso. Esta pregunta es sobre la inversión extranjera. Estamos muy interesados hoy en conocer cuáles son los beneficios de invertir fuera. Entonces, cuéntanos por qué deberíamos invertir en plataforma internacional, ¿cierto? Y desde qué monto se debe invertir o se puede acceder. Perfecto, Denise, por supuesto. Bien, vamos a ver, a la segunda pregunta. ¿Desde qué monto? Nosotros el acceso a la plataforma internacional de inversiones, Pershing, lo tenemos desde 50.000 dólares. Creemos que también es un monto más que adecuado para albergar y dar cabida al mayor porcentaje de clientes y que tengan en sus carteras este tipo de instrumentos que cada día están más en boca y que seguiremos nosotros y así las condiciones del mercado potenciando. Denise, más allá, hemos visto anteriormente la evolución del patrimonio administrado en Pershing. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que respalda esa confianza de todos nuestros clientes? Bueno, varios temas, varios puntos. Destaquemos los principales. En primer lugar, vamos a trabajar con 11 managers de primer orden mundial. Estamos hablando de posibilidades de trabajar con Morgan Stanley, con JP Morgan, con Fidelity, con Franklin Templeton, con BlackRock, etcétera, etcétera, etcétera. 11 managers que nos dan acceso a más de 800 fondos mutuos. Lo que nosotros buscamos, Denise, es eficientar esos más de 800 fondos mutuos. Bueno, cómo lo bajamos a nuestros clientes, cómo eficientamos, sencillamos esta gama tan amplia. Bien, a través de una asesoría con carteras recomendadas. Esas tres carteras que vamos monitoreando de manera constante. Trabajamos con los mejores managers, trabajamos con los mejores fondos en un proceso de selección de los mismos, donde interviene tanto Sura, Chile, como la parte regional. Pero también, claro, es hacernos y acompañar al cliente hacia los costes, las remuneraciones, donde evidentemente hemos visto cómo a poco se han ido evolucionando. Los clientes van mirando bien cuando los retornos son más ajustados, llámonos a las remuneraciones. ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad? Y también aquí damos acceso a sedes preferentes. Y cuando digo damos acceso a sedes preferentes, me refiero que con esa inversión inicial de los 50.000 dólares, con ese acceso a fondos como Morgan Stanley, BlackRock, etcétera, 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 que podamos decir a un cliente con tranquilidad que la remuneración de manera anual en renta variable, ¿verdad?, es de 1,6% aproximadamente, son remuneraciones bastante acotadas para la calidad de los activos en los que estamos invirtiendo. Aparte de esto, nosotros, una gran diferenciación de esta custodia en Estados Unidos es que la cuenta va a ser una cuenta individual. Va a estar nombre del cliente en Estados Unidos, Pershing, recordemos, filial Bank of New York, Mellon. Aquí no estamos hablando de cuentas
a nombre de la intermediaria, a nombre de Sura, no son cuentas ómnibus, como podemos ver en otras instituciones. Cuenta individual, custodia en Estados Unidos. Y para terminar, Denise, y apoyándonos de nuestro gran equipo de tributación, apoyamos en esa parte. Sura emite un borrador de la declaración jurada 1929 para que el cliente pueda ingresar al servicio de impuestos internos. Establecemos, no solamente damos la cartera de Pershing, de nuevo, lo eficientamos, lo sencillamos, hacemos un informe de inversiones personalizado donde los clientes pueden ver los aportes, los rescates, los movimientos y cómo está distribuido ese asset allocation estratégico. Para terminar, Denise, reforzar que a través de Pershing podemos trabajar capitales previsionales, APBB, depósito convenido, como el ahorro general, el ahorro normal, y que está disponible tanto para personas naturales como para empresas. Muy claro. Tengo muchas preguntas también de las personas que se encuentran conectadas, aquí me están llegando, pero muchas coinciden con algunas de las que tenía. Por ejemplo, para Pablo, la pregunta sobre los activos alternativos. ¿Debo tenerlos en mi portafolio? ¿A quién se los recomiendas? ¿Y cuáles son estos activos alternativos que mencionas? Bueno, Denise, respondiendo a la primera pregunta, si es que debo tenerlos en el portafolio, la respuesta es sí, en la medida que tenga mis necesidades de liquidez de corto y mediano plazo cubierta con mis ahorros. ¿Por qué? Porque una de las características de los activos alternativos, es decir, de inversiones en real estate, en renta de oficinas, en renta residencial, en desarrollo inmobiliario, en deuda privada, en capital privado, una de las grandes características es que son ilíquidos o tienen menos liquidez que los activos tradicionales, renta fija o renta variable. Entonces, es muy importante tener cubierto esas necesidades. Si las tengo cubiertas, puedo invertir en activos alternativos. Nosotros estamos recomendando dentro del allocation estratégico tener hasta un 30% de este tipo de activos en el portafolio. Y también nosotros hemos, como Sura, de hecho me atrevo a decir que fuimos la primera compañía hace 8 años atrás en lanzar un fondo de activos alternativos de renta de oficinas, el ya conocido Sura Rentas 1, que le ha ido espectacular a lo largo del tiempo, exclusivo para personas naturales, con un ticket de entrada de 10 millones de pesos. Eso nunca había ocurrido en Chile y fuimos los primeros en hacerlo. Y desde ahí para adelante ha sido nuestra tónica. Hemos lanzado 3 fondos de renta de oficina, hemos sido distribuidores y hemos estructurado programas de activos alternativos. Llevamos 2 programas de activos alternativos muy exitosos en la colocación, y además las gestoras con las cuales hemos hecho alianzas son de primer nivel. El due diligence o análisis de las compañías con las cuales nosotros estructuramos estos programas, le dedicamos mucho tiempo, hacemos análisis de alto nivel con los equipos de abogados de nuestra compañía, con los equipos de inversiones, de estrategia, y finalmente la selección de las gestoras que van a representarnos a nosotros también para entregarle buenos retornos a los clientes, son con altos estándares. Eso te puedo contar sobre los activos alternativos. Con respecto a la renta fija, voy a hacer algunas preguntas acá. Alfonso, voy a juntar. Primero que todo, la duda está en que las rentas fijas siguiendo la baja, pese a que se ha visto un crecimiento en la economía chilena. Después de esto te voy a pedir si me puedes hablar en particular del fondo E, la preocupación de las personas con respecto a qué hacer. Dado esta tendencia que no se ve cambio. ¿Cuándo crees tú que podríamos ver alguna mejora? ¿Y cuál es la recomendación, principalmente para las personas que están en un multifondo E, que están en edad de pensión? Perfecto, perfecto, Denise. Evidentemente, nosotros somos conscientes del panorama local, del mayor castigo que está sufriendo este activo de manera particular. Pero aquí hay que ser claro, y cuando tenemos este tipo de situaciones, vayámonos a los fundamentales. Y los fundamentales a día de hoy nos dicen que la penalización, el castigo que están sufriendo las tasas de interés local, chilenas, resumiendo, incorporando todos los riesgos y toda la incertidumbre propia de la idiosincrasia que estamos viviendo. No están acordes, ¿de acuerdo? Los precios, la evolución
estos activos no están acordes a los fundamentales. Y aquí hablamos de las tasas de política monetaria neutral, que nos dice, ¿verdad?, el Banco Central, y la que está actualmente descontada en los activos, ¿de acuerdo? Esta tasa de política monetaria neutral es la tasa a la que deberíamos crecer sin generar ningún tipo de distorsión en el mercado. Y cuando vemos este desacople, lo que nos dice el Banco Central, 3,5, lo que está implícita en los mercados, vemos una diferencia que se está yendo de sus fundamentales, ¿no? Ahora, ¿esto quiere decir, Denis, que en los próximos meses vamos a ver una recuperación en la renta fija local? No puedo dar una respuesta, me encantaría, pero no sería válido dar una respuesta y decir, sí, se va a recuperar en los próximos meses. No tenemos esa respuesta. Lo que sí podemos decir es que, basándonos en los fundamentales, observamos una disparidad entre lo comentado por el Banco Central, lo que implica en el mercado, y sobre todo cuando observamos estos niveles de castigo, históricamente se produce una reversión hacia la media, ¿de acuerdo? Una cierta o una mayor estabilidad. ¿Qué podemos recomendar? De nuevo, poder anclarnos, cuando tengamos un horizonte temporal de más medio y largo plazo, hacia activos alternativos, siendo selectivos, podemos trabajar con los mejores, aislando, delegando ese due diligence en este caso con Sura, estableciendo programas, diversificar por estrategias y acoplar un porcentaje de renta variable. Ahora, clientes que se encuentran actualmente en el multifondo E o en el multifondo D, ¿qué es lo que estamos nosotros recomendando? Podamos albergar algo más de espacio, subir un peldaño ese nivel de riesgo, es decir, adecuarlo a las perspectivas de mediano plazo que tenemos más favorables para renta variable. Ejemplo, cuando estamos en un multifondo E, nos parece recomendable, nos da tranquilidad poder recomendar al cliente invertir hacia un multifondo D, o al menos traspasar parte hacia un multifondo D. Viceversa, cuando estamos en un multifondo D, subir, complementarlo con multifondo C o hacer una mixtura entre el multifondo D y el multifondo D. Poder trabajar renta variable, poder trabajar dentro de esos rangos los activos alternativos dentro del capital, de ese asset allocation que tienen las AFPs. Gracias, Alfonso. Ahí respondiste también a otra de las consultas que las personas tienen. O sea, claramente la renta fija no va a volver, ¿cierto?, a tener desempeños como los vimos años anteriores. Por lo tanto, el desafío para todas las personas está en revisar su portafolio, tomar más riesgo y diversificar, ¿cierto? Bueno, son las 10 de la mañana, me hubiese encantado haber podido realizar más consultas, pero vamos a respetar el tiempo. Muchas gracias a ambos por su completa respuesta. Con esto vamos a dar por finalizado el webinar Cómo estructurar un portafolio estratégico de inversiones. Les recuerdo también que en los próximos días esta charla estará disponible en nuestro sitio web inversionesura.cl. Además, aprovechando esta gran audiencia que tuvimos, los quiero dejar invitados a nuestro próximo webinar el miércoles 21 de julio sobre las inversiones internacionales abordadas desde una perspectiva tributaria. Así que muchas gracias a las más de 400 personas que se conectaron hoy. Esperamos que haya sido de su interés y volver a vernos en una próxima oportunidad. Alfonso, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.